Transgénicos. El alimento del futuro. Las consecuencias a corto y largo plazo de estos alimentos. Buenas noches. Mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcast dedicado a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. La invitada de esta noche es Camila Borda, con quien hablaremos acerca de los transgénicos y también la creación de conciencia referente a este tipo de productos y alimentos. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ariel, muy buenas noches, gracias por invitarme. No, yo estoy muy feliz de que estés con nosotros y especialmente sobre el tema del cual vamos a hablar. Viendo en perspectiva, es un tema del cual no se escucha mucho en medios de comunicación. Generalmente los únicos momentos en los que uno podría escuchar acerca de este tema generalmente es ante protestas de transgénicos, protestas contra el Monsanto y demás cositas. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera ir por el principio. ¿Podrías hablarnos un poco de ti y acerca de cómo conoces acerca de este tema, por favor? Bueno, a ver, yo en realidad me he formado como nutricionista en una carrera bastante nueva, no es nutrición clínica, digamos, era una carrera creada por la OMS. Estudié en Copenhague, en Dinamarca, y el enfoque de mi carrera era en realidad, bueno, formar profesionales que tengan la capacidad de liderar proyectos, pero también enfocar, digamos, toda la parte de salud pública, ¿no? En general. Ya. Y sin dejar de lado toda la parte más individual de la nutrición. Entonces, he empezado ahí toda mi vida en la parte de los alimentos y de la salud. Me he dedicado después un poco a la gastronomía y he dejado de lado todo esto de la salud pública en todo caso. Y bueno, ha sido hasta que yo misma me he enfermado, que ha marcado como un antes y un después en mi vida, me diagnosticaron lupus y ahí, bueno, me metí a primero un MBA en emprendimiento, en innovación, en entender un poco también todo el tema de la macroeconomía, de la microeconomía, pero también de cómo funciona la economía, ¿no? A nivel global. Y después he hecho una maestría en salud integrativa. Entonces, creo que ahí es donde más he aprendido el impacto que tienen todo este tipo de químicos, todo lo que consumimos, también todo lo demás, ¿no? O sea, lo integral es también tu salud emocional, tu sueño, cómo afecta todo eso a la producción de hormonas, en fin, o sea, entender cómo funciona la salud y de dónde proviene la enfermedad en sí. Entonces, más allá de la medicina convencional que se encarga de tal vez tratar más los síntomas, me he enfocado mucho en toda la parte preventiva y en experimentar en mi cuerpo también, ¿no? De parte, digamos, de todo ese background nutricional, ir probando con el tema de la alimentación y me ha ido bastante bien, la verdad. O sea, hoy en día puedo hacer cosas que los doctores me dijeron que nunca más iba a poder hacer, sobre todo por tema de dolores articulares y demás. Entonces, bueno, creo mucho en el poder de los alimentos. Y bueno, de esta manera, yo en realidad como, bueno, estudié en Dinamarca, me quedé a vivir allá por unos buenos años. Cuando volví a Bolivia me impactó mucho ver cómo, bueno, aquí es un poco retrógrada en ese sentido la mentalidad, ¿no? O sea, aquí le Sí. llamamos progreso a una tecnología que es totalmente obsoleta en el primer mundo, que es, por ejemplo, este tema de los transgénicos. En Europa cada año son más los países que van prohibiendo los transgénicos en sus territorios y aquí en Bolivia estamos hablando de introducir más eventos transgénicos, ¿no? Totalmente cierto. Entonces, yo creo que sí, o sea, me ha indignado bastante como que esa mentalidad aquí. Me he puesto a investigar mucho, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Porque hemos estado encerrados, entonces viendo lo que el gobierno de transición ha querido introducir y bueno, ha introducido con el tema del maíz, me he metido mucho a investigar. Yo creo que Internet es mucho más que Facebook y correo electrónico. Y obviamente depende de dónde buscas. Google no creo que sea la mejor fuente, pero si tú buscas en la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, puedes entrar a todos los estudios científicos que hay.
y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Porque al final igual estudios científicos hay de todo tipo, todo el mundo puede financiar estudios que le Que les pueda convengan. convenir, exacto. Totalmente. Y bueno, ahí puedo decir que me he vuelto un poco más activista en este tema de los transgénicos, de tratar de difundir esta información, de que en redes sociales la gente, más allá de compartir memes, también entienda cuál es la problemática de este tipo de políticas y entienda el impacto que esto tiene mucho más allá de la agricultura, ¿no? Porque este es un impacto mucho más grande, sobre todo económico y político, ¿no? Entonces, bueno, así es como he llegado a donde estoy ahora con todo este tema de transgénicos. Wow, sabes, después de toda esa explicación, creo que soy una persona perfecta para poder hablar sobre este tema, porque sí, como tú dijiste, en ciertos países esto ya es una entre comillas, innovación obsoleta, porque obviamente llega a tener cierto tipo de consecuencias a largo plazo, especialmente para las personas que seguramente son más jóvenes, que necesitan una buena alimentación para poder, bueno, en este caso, en el momento del desarrollo, poder desarrollarse de mejor manera, valga la redundancia. Mira, me gustaría que expliques un poco sobre qué es un transgénico para que las personas que nos están escuchando ahora y las que nos van a escuchar más tarde tengan una mejor idea para que entiendan mejor de lo que vamos a hablar. Ya, mira, yo creo que está muy mal entendido el tema de los transgénicos en sí. O sea, la transgénesis consiste en sacar parte del ADN de una especie y mutarla con el ADN de otra especie. Esto de manera artesanal o rústica se ha hecho siempre. O sea, desde los incas, ellos justamente han sido expertos en hacer injertos, en crear un sinfín de variedades de maíz, por ejemplo, de papa, pero eso se ha hecho de manera tradicional, digamos, ¿no? Entonces, la transgénesis en sí, o sea, la biotecnología en sí, no tiene nada de malo o no se conocen las consecuencias aún. Tampoco hay estudios, se podría decir, a largo plazo de una transgénesis acelerada, ¿no? Porque un injerto dentro de todo demora sus años en que consigas, no sé, una mandarina que sea naranja mandarina, por ejemplo, ¿no? Pero en sí lo que sucede hoy día es que más del 70 hasta el 80% de los eventos transgénicos, que se llaman este tipo de mutaciones, digamos, creadas por el humano en laboratorio, estos eventos transgénicos no se han hecho para resistir sequías o insectos o cualquier tipo de hongo. Eso es lo que te vende el marketing, ¿no? Pero en la realidad, estos eventos transgénicos lo que han hecho es modificar el ADN de ciertas especies para que estas especies sean resistentes a ciertos químicos. Entonces, digamos, el más conocido es el glifosato, el que más se ha empleado y se emplea todavía, sobre todo aquí en Bolivia y en Latinoamérica. El glifosato es un químico súper fuerte, es el ingrediente de base del producto que se llama Roundup, es el más conocido de Monsanto, que bueno, el producto Roundup en sí es muchísimo más tóxico que el glifosato solo, ¿no? Porque tiene otros aditivos que hacen que aumente su impacto. Entonces, básicamente, si tú, digamos, pones glifosato a una tierra normal, a semillas normales, se va a morir, todo se va a morir. Lo único que va a sobrevivir va a ser lo que ha sido genéticamente modificado para sobrevivirlo. Entonces, cuando hablamos de transgénicos, digamos, a nivel general, por lo general nos enfocamos específicamente a este tipo de eventos transgénicos resistentes a químicos agrotóxicos, ¿no? Como el glifosato, el Roundup, ahora están haciendo nuevos eventos resistentes a glifosinato de amonio, etcétera. Pero en sí es, digamos, modificar una semilla para que sea resistente a químicos altamente tóxicos. Entonces, bueno, eso creo que es explicando un poco a grandes rasgos de qué se trata la transgénesis y el tema de los transgénicos en sí. No sé si he respondido a la Claro que pregunta. sí. Y más bien empezaste con un tema bastante interesante acerca de de este tipo de práctica, porque al utilizar bueno, estos transgénicos, entre comillas, en la tierra, estos aditivos o, ¿cómo se llaman, perdón? Agrotóxicos les dicen normalmente. Ya, estos agrotóxicos, pero que ciertas semillas que ya fueron transgenizadas puedan crecer en esos campos, da un indicio de que es como que estarían monopolizando el uso de cierto tipo de semillas para que, por ejemplo,
utilizas este agrotóxico en tu tierra para que no vengan insectos, pero todas tus plantas se mueren. Así que te doy estas semillas y son las únicas semillas que vas a poder germinar en esta tierra para que puedas vender tu producto, el cual literalmente esta empresa está obligando tal vez a ciertos productores a que sí o sí tengan que utilizar ese tipo de semillas para que puedan producir el alimento que seguramente necesitan producir para trabajar. Esa es la problemática número uno, digamos, en el uso de los transgénicos y sobre todo en permitir, ¿no? O sea, porque al final el gobierno tiene al final un rol de, bueno, por lo menos hacerles más difícil el trabajo a estas empresas en vez de justamente facilitarles, ¿no? Por un lado hay el tema de la dependencia a las semillas, que bueno, en Estados Unidos se ha visto mucho más fuerte porque allá, digamos, los agricultores, digamos, que cultivan, no pueden quedarse con ninguna semilla. O sea, si yo cultivo, normalmente vendo el 90% o lo consumo y el 10% lo guardo para sembrar para el próximo año o la próxima temporada de siembra. Eso está prohibido. O sea, las cláusulas que tiene Monsanto, Syngenta, o sea, todos los grandes, que al final más grandes Monsanto sin duda, justamente te prohíben eso. Entonces en Estados Unidos van y dicen, ah, bueno, tú te has guardado semillas, esta es la multa. Y estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Entonces, por un lado sí hay una monopolización de las semillas y del derecho a cultivar al final, pero otro tema más grave a largo plazo es la erosión en la tierra. O sea, si tú continuamente le echas veneno a la tierra, lo que va a pasar y que es lo que está pasando ahora es, por un lado, que las hierbas van a empezar a volverse resistentes a estos químicos, entonces buscan químicos más tóxicos, que es el caso del glifosinato de amonio ahora, pero también estás erosionando no solamente la capa de arriba, digamos, ¿no? Con el tiempo vas erosionando los suelos y la productividad, la fertilidad del suelo se va perdiendo. Entonces, eso a un largo plazo te genera, o sea, estás destruyendo prácticamente la fertilidad de tus suelos para volverte dependiente de semillas que son importadas, ¿no? Y que son Wow, patentadas. wow. Eso, la verdad, con razón en países como en Europa o en este caso países del primer mundo, están ahora evitando posiblemente a toda costa de tener que trabajar con ese tipo de semillas porque digamos de lo que generalmente los países del tercer mundo nos caracterizamos es de nunca planear a largo plazo. Generalmente es en el momento, en el ahora y en aquí y ya. Pero no hay una planificación a futuro. Y por ejemplo, nosotros en este caso en Bolivia, al empezar a hacer este tipo de prácticas, simplemente tal vez nos estamos garantizando una alimentación, o bueno, una cantidad de productos bastante alta para consumo interno, tal vez para exportación, pero a largo plazo no va a haber la posibilidad, posiblemente, bueno, no va a haber la posibilidad de poder volver a utilizar esta tierra o posiblemente ya otro tipo de consecuencias que pueden ser conforme a la salud. A ver, me gustaría saber cuál es la situación actual en nuestro país acerca de estos productos. Mira, en 2005, si no me equivoco, se ha aprobado el primer evento transgénico en soya, que es el HB4. Em, hasta este año era el único evento de soya, o bueno, tres derivados aparte, pero la soya ha sido la única semilla transgénica autorizada en el país. Em, Lamentablemente, como en este país el gobierno no vela por los intereses de su país, sino intereses propios al final, el gobierno de transición ha creado procesos abreviados, lo que quiere decir que se han acelerado los procesos de aprobación que justamente tienen que velar por hacer estudios digamos, de impacto para ver que los productos y las semillas no son dañinas, no son nocivas, que los químicos que los acompañan no van a dañar el medio ambiente, etcétera. En 3 meses no se puede hacer una evaluación así. El impacto de estos químicos, sobre todo, es más a largo plazo, ¿no? Y lo que podemos ver es que, bueno, ahora se ha aprobado el maíz transgénico bajo una cláusula absurda porque ahora es controlado, ¿no? O sea, hay una temporada de siembra transgénica y una temporada de siembra no transgénica para evitar el cruce, porque obviamente como cualquier planta, eh, se puede cruzar, o sea, por especies a través de la polinización. Entiendo. Entonces,
Bueno, ahora tenemos ese evento transgénico y se está presionando, sobre todo las empresas privadas de la agroindustria en Bolivia, están presionando muchísimo para introducir otros 4 eventos transgénicos en algodón, en caña de azúcar, en trigo y bueno, el maíz que ya lo han aprobado y nuevos eventos en soya transgénica. Eh, ¿Qué ha pasado? A ver, desde el 2005 que se ha aprobado esto hasta ahora, la importación en agrotóxicos ha aumentado en más de un 500%. Incluso hay otros datos que dicen que es mucho más, ¿no? Wow, Entonces, claramente nos hemos vuelto consumidores masivos de todo lo que son estos químicos, digamos, que se utilizan en la agricultura. Y bueno, al final, lamentablemente, somos muy manipulables, ¿no? Porque nos creemos el marketing de que aumenta la productividad, lo cual hay muchos estudios que han demostrado ya lo opuesto, estudios en África, en la India, que incluso han demostrado menor productividad y menor ingreso para el agricultor, porque tienes que pagar, o sea, son semillas importadas y patentadas al final, ¿no? Entonces, ya no puedes usar tus propias semillas, tienes que siempre comprarle de afuera y tienes que comprar el agrotóxico que lo acompaña, ¿no? Entonces, o sea, no es una estructura económica sostenible, digamos. entiendo. No, definitivamente no lo es porque no creo que sean baratas tampoco las semillas o, digamos, todo el paquete que técnicamente tendrías que comprar estas empresas para poder trabajar. Al final parecería que estos productores sean grandes o pequeños y seamos sinceros, aquí en Bolivia la mayoría son productores pequeños, tengan que al final dependizarse de estas personas o de estas empresas o de estos vendedores para poder subsistir. Y eso es complicado. ¿Tú tienes algo de información acerca del por qué este gobierno, bueno, el anterior gobierno, el transitorio, hizo esto? Porque si, digamos, pensamos desde un punto lógico, una persona que tiene la información que tú nos estás dando, ni cagando dejaría que suceda eso, de que se aprobarían cierto tipo de normativas o que este producto entre a un país que literalmente ha producido alimentos de todo tipo de manera no transgénica, natural. Mira, yo creo que principalmente, como siempre, el problema más grande de Bolivia es la ignorancia, ¿no? Entonces, a nosotros nos venden gato por liebre, nos venden todo un producto que lo llaman progreso, que lo llaman desarrollo, que dicen esto está en todo el mundo, ¿por qué Bolivia está tan atrás? ¿Por qué no avanzamos en tecnología? Porque además es biotecnología, ¿no? O sea, el hecho de usar la palabra tecnología, yo creo que ahí está muy, muy evaluado en temas de marketing, digamos. Sí, suena bien, nada más. Claro, la estrategia de marketing por detrás está muy bien armada. Ahora, los intereses que hay, mira, yo la verdad no me gusta mucho dar nombres. Yo creo que el que tenga internet y quiera investigar qué ha pasado con las tierras de todas las áreas que se han quemado el año pasado, las tierras que se han quemado este año, a dónde han sido destinados los 600 millones de dólares en créditos que ha dado el gobierno de transición. eh, Además, bajo la figura de pandemia, ¿no? De ayuda económica por la pandemia, es cuestión de hacer un par de búsquedas en Google y ver dónde han ido a parar esos fondos, ¿no? Investigar, Y qué exacto. apellidos coinciden con gente que estaba en el gabinete, ¿no? En el gobierno. Intereses económicos hay muchos, ¿no? Al final, porque creo que es importante mencionar que, digamos, de estos productores, digamos, que cultivan transgénicos, el 2% es dueño del 70% de las tierras. Entonces, cuando se habla de que todos los pequeños productores y todos quieren transgénicos, es una mentira. O sea, en realidad es el pequeño 2% de gente que tiene dinero y que tiene un montón de terreno y que quiere abaratar sus costos al final porque es menor mano de obra. O sea, te venden el cuento también de que generan mucho trabajo, etcétera. Generan menos trabajo que si tú usaras un método, digamos, de agroecología o un método convencional incluso, ¿no? O sea, a pesar de que ahí también se utilizan agrotóxicos, pero menos tóxicos que los que se emplean para los transgénicos. Entonces, bueno, entender eso, entender también el lobby que hay internacionalmente, porque creo que es bien importante
mirar la figura grande, ¿no? En Bolivia vemos mucho así, un poco miopes, ¿no? Lo que está pasando al lado. Argentina Sí, está probando todo. Brasil tiene no sé cuántas hectáreas de cultivos transgénicos, pero en realidad lo que está pasando a grandes rasgos es que en Europa se está prohibiendo estos químicos y estas fábricas están buscando nuevos mercados. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido se producen algunos de los agrotóxicos más empleados aquí en Bolivia, pero en el Reino Unido está prohibido comercializarlos y utilizarlos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no van a cerrar la fábrica. Lo más fácil es simplemente buscar nuevos mercados para vender los mismos productos, ¿no? Entonces claro. van justamente a Latinoamérica, donde la gente no entiende y lo ve como un avance tecnológico. Y bueno, van a Estados Unidos, van a África. Estados Unidos es un país extremadamente grande, entonces no se puede decir que todo Estados Unidos está muy desarrollado o es un primer mundo, ¿no? Hay mucha pobreza también y mucha ignorancia. Sí, es cierto. Y lo que comentas también acerca de estas provisiones que pueden hacer en un mismo país, obviamente cierto gobierno, ya digamos hablando en tema del Reino Unido, ellos al técnicamente ser, bueno, que estas empresas estén en su territorio implica de que ellos generan un cierto ingreso económico que es beneficioso para el mismo país, el cual obviamente no van a cerrar estas empresas y no les va a molestar que vayan y vendan ciertos productos a otras partes las cuales no tienen nada que ver con su territorio. Al final, el dinero es lo que mueve influencias, lo que mueve decisiones, lo que impulsa a las empresas o en países, en, tal vez incluso el primer mundo, o ciertas empresas en particular, a tener que hacer esto con países que, por mala suerte, la ignorancia siempre ha predominado y que muchas veces parece que quieren mantenernos así, ni siquiera las personas de afuera, los mismos gobernantes que tenemos en este momento. Pero creo que eso ya sería irnos también un poquito de lado acerca del tema. Solo que molesta y al mismo tiempo es como que, por ejemplo, en este podcast, a pesar de que ahorita no nos están escuchando muchas personas, hace que por lo menos las personas que nos estén escuchando tengan esta información para tener una mejor idea y tal vez si tienen la posibilidad de actuar, poder hacerlo. Porque tú me dijiste que eres activista, ¿no? Acerca del tema de transgénicos. Seguramente la cantidad de activistas que existen ahorita en Bolivia no deben ser muchas personas, pero sí deben ser un grupo que obviamente entre todos se conocen, pero mientras más gente pueda unirse a este tipo de lucha, se pueden lograr más cosas, pero no, por mala suerte no va a ser de un día para el otro, va a ser todo a largo plazo. Así que lo único que queda es eso, concientizar y darle información necesaria a las personas. Pero también las personas tienen que tener un poco de voluntad y querer investigar. Eso, o sea, yo creo que a mí la verdad no me gusta tratar de convencer a la gente de nada, porque creo que todos tenemos internet hoy en día, todos tenemos la capacidad de leer, de entrar, de investigar y de sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Yo he visto, o sea, cuando he empezado ya a publicar más activamente en Facebook sobre este tema, como mucha gente se lo toma, se pone a la defensiva, se lo toma como un ataque, ¿no? O sea, Cierto. y con reacciones, bueno, en general las redes sociales, siempre que hay una eh, divergencia en opiniones, digamos, se vuelve una batalla, ¿no? Así de pelea y muy agresiva la gente. Entonces, sí he notado con mucha gente con la que, digamos, he entrado en algunas discusiones, algunas muy productivas también, que se ponen muy, un poco negacionistas de alguna manera, ¿no? Como que decir, no, eso no es verdad, eso dónde está, a ver, mostrame, dime, o sea, yo les mando todos los estudios, incluyendo los que hablan a favor, porque yo creo que es importante ver los dos lados de la moneda para entender. Pero desde mi punto de vista, si tú tienes estudios que ponen en duda el impacto, por ejemplo, neurológico, neurotóxico de alguno de estos químicos, no lo voy a consumir. O sea, no voy a yo ser el conejillo de Indias para que de aquí a 30 años, cuando me dé cáncer, me dé cuenta de que, sí, producía cáncer. ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro, yo comparo mucho también con el marketing y la movida que ha habido con el tema del tabaco, por ejemplo, ¿no? O sea, hace 100 años y hasta menos en realidad, estamos hablando de que hace 70 años los doctores eran los que te promovían fumar cigarrillos. Te Era lo más recetan para sano, claro, te todo. lo Cierto. recomendaban y era lo mejor y eran los que más fumaban, ¿no? Incluso en el Entonces, avión.
Sí, sí, y era un excelente tratamiento para la ansiedad, para bajar de peso. O sea, tenemos que darnos cuenta también y ver hacia atrás en la historia cómo nos han manipulado en muchas cosas y creo que ser un poco, no sé, dudosos tal vez, ¿no? O sea, tener un poco más de precaución con este tipo de consumo, de uso de ciertos tóxicos, que quizás recién vamos a ver el impacto de aquí a 30 o 50 años, ¿no? Y ahí todos nos vamos a dar cuenta de que, verdad, esto no había sido muy bueno, pero ya va a ser tarde, ¿no? Claro, cerrarse en una sola posición no es lo mejor. Hay que ser pragmáticos. Por ejemplo, en la parte de la ciencia, ante cualquier tipo de investigación, si digamos todas las personas que se dedican a cierto tipo de investigación, puede ser de la relatividad o cualquier otro tipo de ciencia, entre comillas, si no habrían personas que dieran la otra cara de lo que están defendiendo, no se hubieran descubierto nuevas cosas y se hubieran mejorado o hubiera evolucionado cierto tipo de estudios, análisis o métodos. Y es lo mismo con lo que tú estás comentando, el cual si eres una persona que está a favor del Monsanto, investiga un poco y ve un cacho al otro lado de la moneda para ver qué es lo que dicen estas otras personas, no porque tal vez tengan la razón, sino porque al tener esa información tú puedes tomar una mejor decisión y saber qué crees que es lo mejor para ti, no directamente para las otras personas. Lo que tú me comentaste me encantó acerca de que tú intentas convencer a las personas y eso es bueno. Lo que tú haces en este caso, supongo, es el de darle información para que las mismas personas tal vez entren en un punto en el cual puedan tener un poco más de información y ellos mismos poder sacar un criterio personal para ver si continúan haciéndolo o no, porque al final es decisión de cada uno. No podemos hacer nada, no podemos obligar a una persona a hacer lo que está, hacer algo que está bien, entre comillas, porque todo va conforme a perspectivas. Pero si podemos facilitar la información a las personas, eso ayuda a que sea mucho más fácil para ellos más adelante poder tomar cierto tipo de decisiones. Y por ejemplo, aquí va justamente un punto al que quería llegar el cual es, ¿cuáles son estas consecuencias a largo plazo del consumo del Monsanto? Ya hablamos sobre la tierra, pero ahora del consumo humano. Mira, para entenderlo también un poco más a grandes rasgos, nuestra salud depende de la salud del ambiente en el que vivimos. ¿Eso qué quiere decir? Si el agua que nos llega, el agua potable que nos llega a nuestras casas está contaminada, nos vamos a enfermar. Si el aire que respiramos está contaminado, nos vamos a enfermar. Entonces, tenemos que entender el impacto no solamente del alimento que tú consumes, que tiene la etiqueta, que más bien ahora ya lo ponen, ¿no? Que dice OGM en grande, donde tú decides, es lo mismo que en los cigarrillos, ¿no? O sea, dice, te va a dar cáncer, la gente igual fuma, Sí, pero bueno, es la libertad de cada uno, ¿no? Pero hay que entender también a nivel de salud pública el impacto que esto tiene en nuestra salud de manera indirecta, ¿no? Entonces, lo primero es directamente el agua, ¿no? El agua que además es tan valiosa que ahora hasta la quieren valorar en Wall Street. Tenemos que ser realistas, ¿no? Sin el agua nosotros no vamos a poder sobrevivir como especie. Y bueno, el agua es algo que está empezando a escasear. Aquí lo hemos visto muy directamente hace unos años cuando ha habido la terrible sequía y no había agua, ¿no? Literalmente. Creo que ahí mucha gente ha empezado a valorar lo que es tener, pucha, poderse dar una ducha todos los días, sí. poder lavar los platos con agua limpia. Entonces, tenemos que entender desde ahí que esos agrotóxicos eh, entran y penetran por la tierra y por lo menos, digamos, ya se ha visto las consecuencias en algunos ríos que van de Brasil hacia Argentina, donde los peces han empezado a mostrar problemas en tipo cutáneos, digamos. Parecería acné, pero es una reacción a la toxicidad y al cambio en el pH del agua. Y eso viene de justamente de los ríos, o sea, el agua es un ciclo, ¿no? Uy, tengo un perrito aquí que de pronto Ah, está... descuida, está bien. Entonces, tenemos que entender por un lado esa parte, ¿no? Del impacto que tienen estos agrotóxicos a nivel medioambiental. Segundo, obviamente está el consumo directo. Si bien las cantidades que uno tiene que consumir es un consumo diario, pero te pongo el ejemplo aquí, yo creo que hay mucha gente que por querer comer más saludable toma la leche de soya, que es de soya transgénica,
Y es un arma de doble filo porque estás queriendo consumir algo más saludable, pero a la vez estás consumiendo más tóxicos, ¿no? Qué Entonces, fuerte, sí. son lo que se llaman bueno, en salud integral o en nutrición se llaman endotoxinas, que es todo lo que tú consumes en toxinas, en cremas, en desodorantes, en maquillaje. Uno si se pone a leer las etiquetas puede ver que hay un montón de tóxicos en todo lo que consumimos diariamente, ¿no? Entonces, agregarle eso más a nuestras comidas, eh, obviamente va a potenciar y aumentar los riesgos de desarrollar, sobre todo el cáncer, ¿no? Porque el cáncer lo llamamos como si fuera una sola cosa, pero tipos de cáncer hay cientos. Mutaciones cancerígenas tenemos todos, pero también es nuestro organismo el que tiene la capacidad de matar estas células por un sistema que se llama apoptosis, ¿no? Entonces, tenemos mecanismos propios naturales para combatir el cáncer, pero ahí entra el tema del sistema inmunológico, el sistema de también, si tú generas más mutaciones cancerígenas de las que tu cuerpo llega a combatir, obviamente se va a desarrollar más rápidamente el cáncer que tu sistema inmune, ¿no? Logre combatirlo. Entonces, viéndolo de esta manera, hay diversos estudios científicos que muestran un impacto en el glifosato, sobre todo el glifosato es el que más he estudiado, y su impacto en el sistema inmunológico. Entonces, te baja las defensas, te baja la producción de ciertos anticuerpos, altera la microbiota. La microbiota es todo el ecosistema de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que recién en estos últimos 5 años creo que se le está dando la importancia y se está descubriendo el rol que tiene para el ser humano. Sin microbiotas o sin bacterias, nosotros no desarrollamos sistema nervioso, no desarrollamos sistema inmunitario. Entonces, claro, todo esto lo experimentan en ratitas de laboratorio y bueno, han llegado a conclusiones bastante grandes sobre el impacto de un desequilibrio en la microbiota. Y se sabe que el glifosato genera desequilibrio en la microbiota, fomentando el crecimiento de ciertas bacterias malas, como se podrían llamar como el Clostridium. Clostridium difficile se llama, es una de las bacterias que produce, digamos, desinfecciones en el colon, pero también todo tipo de desequilibrios en la microbiota que generan a su vez una así larga lista de problemas de salud, ¿no? Entonces, para no entrar tanto en tecnicismos, en temas de nutrición en este caso, se sabe, ¿no?, que el impacto de estos agrotóxicos al consumirlos está ahí. Ahora, la pregunta es, hay gente que fuma una cajetilla al día y nunca le da cáncer y gente que no fuma y le da cáncer de pulmón. Entonces, ese es el argumento que yo recibo todo el tiempo, ¿no? Pero al final creo que queda en cada uno, si sabes que te puede producir cáncer, ¿por qué consumirlo? Sí, es cierto. Mira, en lo personal yo no bebo alcohol. Bueno, para dar un ejemplo, yo no bebo alcohol, pero yo sí fumo, pero tampoco fumo todo el tiempo. Se podría decir que desde que empezó la pandemia yo ya no he fumado mucho, pero me gusta fumar. La última vez que fumé creo que fue hace unas 3 semanas y ahora es más que todo por gusto. Y en sí, sé que ese producto puede llegar a tener cierto tipo de consecuencias a largo plazo, puede ser cáncer o demás cosas, pero ¿tú crees que si, digamos, una persona no lo consume consecutivamente, a lo que me refiero es parcialmente o de vez en cuando, puede llegar a tener el mismo tipo de consecuencias? Mira, hasta donde se sabe, pues, también haciendo énfasis en que no hay estudios de seguimiento de largo plazo en el tema de los transgénicos. Los estudios que hay, sobre todo los que son muy, muy aparentemente financiados por la industria misma, son estudios que hacen seguimiento de 2 semanas con dosis únicas. Entonces es muy difícil saber el verdadero impacto. El tema es que tampoco hay mucho dinero para investigar sobre este tema porque obviamente, ¿quién quiere financiar algo así? O los gobiernos quizás en Europa, pero tienen muchos otros problemas en los que enfocarse y ellos mismos indirectamente, si bien prohíben en sus territorios el uso de transgénicos, son los que también compran gran parte de los transgénicos que se producen en Latinoamérica. Entonces, hay que entender también toda esa parte, digamos, eh, político-económica, ¿no?, de la globalidad. Pero bueno, haciendo énfasis a lo que mencionabas tú, em, el impacto, digamos, de todo lo que uno consuma, si te fumas un cigarrillo a la semana o qué sé yo, tu alimentación va a definir en realidad
¿cómo va a ser el impacto? O sea, si tú consumes suficientes antioxidantes, vas a compensar la oxidación de ese cigarrillo. Y ahí hay ciertos alimentos, digamos, específicamente, digamos, si es un tema de tabaco, ayuda muchísimo el consumir, digamos, coles, brócolis, vitamina C, es indispensable para compensar la oxidación. Ciertos alimentos depurativos, porque las toxinas del tabaco se almacenan en nuestro hígado y pueden quedarse ahí por mucho tiempo después de que hayamos dejado de fumar, ¿no? Entonces, a nivel nutricional hay muchas cosas, o sea, si uno, no sé, por decirte, se come un trancapecho o una hamburguesa una vez a la semana, si el resto de la semana come bien, el impacto no va a ser tan fuerte y puede que ni siquiera exista un impacto directo. Yo creo que a mí, por lo menos, lo que más me preocupa con las políticas en Bolivia no es tanto que la gente consuma, o sea, yo creo que transgénicos, o sea, es, están en todo lado, ¿no? O sea, los sneakers, todo lo que está importado, Doritos, todo tiene transgénicos. El tema es que sí debería haber una normativa para que esté estipulado en la etiqueta en grande, esto contiene transgénicos, que la gente por lo menos sepa. Mira, yo me he informado un poco de los transgénicos y sé que no son muy buenos, entonces prefiero evitarlos. Por lo menos ahora ya sé que mi chicle, los chiclets que me compro, son hechos a base de transgénicos, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces creo que eso ayuda mucho, pero lo que a mí más me preocupa en realidad es la introducción de sembradíos transgénicos, porque si bien el consumo tú, o sea, en tus alimentos, por ejemplo, va a tener un cierto impacto en tu salud, el impacto más grave está en la gente que vive en las zonas donde estos productos se cultivan y para la gente que lo cultiva. Sobre todo aquí que no hay mucho control, o sea, no sé si has ido alguna vez a zonas, ni siquiera está hablando de transgénicos, en general, digamos, donde hay cultivos convencionales, en muchos casos son niños los que fumigan sin ninguna medida de seguridad, no tienen ni siquiera una mascarilla, no tienen ningún tipo de protección. Y Es en muchos cierto. casos aquí se cree que mientras más fuerte mejor, entonces compran el más fuerte, el químico más fuerte, para cosas que tal vez no lo requieren, que hasta incluso con un pesticida natural podrías combatir. Entonces, ahí una vez más es el tema de la ignorancia, es el tema del marketing, porque se vende muy bien. Y eso sí, yo creo que me preocupa mucho más. Viendo el caso de Argentina, por ejemplo, hay toda una región en Entre Ríos donde hay muchísimos niños, hay toda una generación de niños que están creciendo con deformaciones, malformaciones fetales, problemas neurológicos, problemas de autismo, Wow. problemas cutáneos. em, Puedes entrar incluso, a ver, ¿cómo se llama este pueblo? Lo voy a buscar ahorita. Eh, Avia Terai se llama esta zona, que es donde ha habido más impacto y donde se ha registrado, incluso Página 7 que ha publicado un artículo sobre esta región, donde se ha denunciado mucho que poblaciones, digamos que son pueblitos que están en medio de estos cultivos, monocultivos gigantes, ¿no? Han empezado a presentar este tipo de problemas de salud. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa. O sea, de ahí a que la gente quiera fumar o quiera consumir transgénicos como consumo, yo creo que tiene que haber ese tipo de libertad, ¿no? De donde uno Sí. decide al final de qué se quiere morir, ¿no? Pero ya políticas más grandes donde sobre todo gente de bajos ingresos, de bajos recursos, que vive en el campo, tenga que verse afectada porque el agua está contaminada, por ejemplo, o el aire está contaminado, porque hoy en día igual para abaratar costos, muchas de las fumigaciones se hacen por avioneta o por drones y no directamente, ¿no? Como se hacía antes. Y Entonces, eso hace que el aire lleve esos químicos a otras partes muy aparte de los cultivos. totalmente, sí. Entonces, yo creo que es ahí donde deberíamos todos preocuparnos y bueno, lamentablemente es como que como no nos está pasando aquí, está Aún. pasando, claro, bueno, si vives en la ciudad puede que nunca llegues a ver el impacto directo, la verdad. Sí. Eh, pero está pasando en nuestro país y va a pasar y va a ser peor mientras más permitamos el uso de estos químicos. Yo no estoy en contra de los transgénicos, o sea, la transgénica en sí. Yo creo que puede ser súper útil para combatir
sequías, para combatir cierto tipo de hongos. El problema es que la realidad no es esa, porque no hay dinero ahí. Cierto. Entonces, lo que se debería prohibir son los agrotóxicos, ¿no? Mm, Mira, por ejemplo, seguramente te has debido enterar de lo que ha estado ocurriendo en México estos últimos meses acerca de la nueva política de etiquetado de los productos, bueno, en todo tipo de producto allá en México. Por ejemplo, para los que no sepan, digamos, tú compras unas papas o unos Doritos, digamos, en la parte de la etiqueta con letras enormemente grandes está incluido de qué es lo que tiene, si es transgénico, si tiene azúcares, grasas y demás cosas, el cual me parece increíble porque gracias a eso las personas que consumen ya tienen la información necesaria para saber qué es lo que están consumiendo. Y por ejemplo, ha habido mucha queja. El gobierno de México, que ahorita de Manuel López Obrador, creo que es el presidente, ha recibido mucha crítica acerca de esta política que han implementado, el cual incluso ahora evitan de que en los colegios vendan comida chatarra, como papas, como esos tocinitos fritos que ahorita no sé cómo diablos se llaman, pero que están enfocándose ahora más en la alimentación de su propio, de sus niños, en pocas palabras. Y eso me parece un avance bastante grande para un país latinoamericano. Por ejemplo, esta situación llegó a tal grado que el presidente de Coca-Cola tuvo que llegar a México a hablar con el presidente para ver si podían cambiar cierto tipo de términos de esta nueva ley que están aplicando. Y no sé cómo les habrá ido, posiblemente no les fue tan bien o tal vez sí, pero la cosa es de que todo depende de las personas que están a cargo para poder lograr este tipo de impacto y poder dar la información a las personas y las personas puedan decidir si consumir o no. Sí. Mira, yo en realidad desde la pandemia y todo que me metí más a este tema, yo empecé a ser parte más activa de un colectivo que se llama Consumidores Conscientes. Y bueno, ellas, digamos, como tú dices, igual, son pocos, sobre todo, o sea, en el grupo hay harta gente, pero son muy pocos los que de verdad tienen el compromiso de hacer Sí, algo, ¿no? entiendo. Entonces, digamos, en ese sentido hemos estado colaborando y también teniendo reuniones y eventos con otros países en Latinoamérica. En Perú se está impulsando mucho, hay un movimiento bien fuerte allá para justamente prohibir cierto tipo de agrotóxicos y sobre todo controlar, porque digamos allá este grupo ha conseguido financiamiento, ha mandado muestras de distintos alimentos que han conseguido en el mercado y la gran mayoría contenía niveles muy por encima de los Recomendado. normados, de los recomendados, pero además normados por la ley peruana, ¿no? Entonces, eso te muestra que no hay control. O sea, hay leyes que están ahí, pero que nadie las controla y a nadie le importa. Y siempre y cuando no hay una estructura de control, no importa, no nos sirve de nada que hayas creado una ley. Y bueno, en México, la verdad, igual me ha sorprendido mucho ver, yo creo que ahí el impacto más fuerte ha sido el tema del maíz, ¿no? O sea, los mexicanos tienen un amor al maíz y a todas sus variedades y para todo lo que lo emplean. Entonces, ha habido siempre una lucha muy fuerte con Estados Unidos porque la polinización y la contaminación de su maíz, digamos, ya es un problema hace por lo menos una década en la frontera, ¿no? Entonces, creo que México, digamos, me sorprende y me encanta que hayan dado ese paso. Ojalá se mantenga, pero la verdad, digamos, yo creo que el problema más grande que existe es la corrupción a todo nivel, ¿no? Y lo que mencionas de Estados Unidos, bueno, o sea, decidí seguir una dieta a base de plantas hace mucho tiempo y ahí me he metido a investigar un poco para entender también cómo funciona todo este tema de políticas públicas. Y me ha sorprendido mucho cómo en Estados Unidos el FDA, que es, digamos, la entidad a cargo de regular todo el tema de alimentos, que FDA es Food and Drugs Administration, entonces como que la entidad que tiene que regular todo lo que son, como el SENASAG aquí, por así decirlo, ¿no? Y son, digamos, los que hacen alianzas con la industria. O sea, te doy el ejemplo. Hace más o menos 10 años, tal vez un poco más, se puso de moda la leche sin grasa, la leche light, ¿no? Entonces todo el mundo ya, nadie quería consumir leche entera porque ya no era muy saludable. Entonces, bueno, se descremaba la leche
Pero, ¿qué pasaba con toda esa grasa? No se botaba, obviamente. Ese es un insumo al final, ¿no? ¿Qué hacían? Entonces, lo que han empezado a hacer es queso, con toda la grasa de la leche. Y como el lobby, digamos, de los lácteos en Estados Unidos tenía de pronto un excedente de queso que no sabían cómo mover, se reunieron con el FDA y acordaron con ellos, bueno, necesitamos mover este queso. Entonces, ¿qué tal si planteamos en el desayuno o el almuerzo escolar un alimento a base de queso, la pizza? Perfecto. Entonces, lo que ha hecho el FDA es introducir justamente la pizza como uno de las opciones del almuerzo escolar y además marketeándolo como si la pasta de tomate, que además es pura azúcar en muchos casos, entonces la salsa de tomate de la pizza era como una verdura que estaban consumiendo los niños, ¿no? Entonces No era en puede realidad ser. un alimento nutritivo para ellos. Y lo mismo han hecho, o sea, un vaso de leche con todos los niños recibían un vaso de leche junto con su almuerzo. Entonces, ahí ves cómo al final todo es un lobby, todo es una negociación, la corrupción está en todo lado y nadie realmente se toma en serio el tema de las recomendaciones nutricionales o de realmente velar porque los niños reciban algo realmente nutricional, que no sea solamente un tema económico, ¿no? Al final. Claro, y eso es, bueno, por mala suerte muchos niños incluso pueden llegar a creer que la comida saludable no es rica, pero ahí están muy equivocados. Por ejemplo, aquí hay una gran desventaja y ventaja en cierto tipo de aspectos. A ver, me explico. La ventaja de estas empresas en sí es al tener tanto dinero que pueden hacer un plan de marketing gigantesco para poder darle una buena imagen al producto que seguramente en este caso les está sobrando o quieren ofrecer. Pero lo malo es que las personas como tú o personas nutricionistas que tienen la base o la información para poder seguir una buena dieta para una mejor salud a largo plazo, no tengan los medios de poder difusionar esta información, si me dejo entender. Por ejemplo, lo que tú me contaste me recuerda a algo que pasó en los años 50, que es justamente acerca del tocino. Hubo un tiempo en el que el tocino llegó a convertirse en uno de los productos no de mayor demanda, sino de mayor acumulación, el cual no sabían qué hacer con el producto. Y justamente contrataron a un marquetero que en este momento no me acuerdo, que literalmente lo introdujo todo ese tocino de sobra que había en todo el país y lo puso como una base del desayuno americano. Y ahí la gente, por ver, bueno, por consumir ese marketing que esta persona muy inteligente, opinión personal, logró, hizo que hasta ahora el tocino se convierte en un alimento del desayuno, a pesar de que estoy seguro que nutricionalmente es algo muy malo que puedes consumir y especialmente en la mañana, pero lo logró y eso es porque una empresa invirtió mucho dinero para que pueda darle esta imagen a cierto tipo de producto. Y por mala suerte la gente simplemente se deja llevar porque es fácil recibir, pero el de buscar información siempre va a ser complicado y muchas veces va a la flojera de las mismas personas. Sí, yo la verdad, o sea, en términos de nutrición es bien complejo porque hay demasiada información, muy poca información validada y mucha información también que ya es anticuada, digamos, ¿no? No sé, me imagino que tú también te has dado cuenta, no sé, de pronto hablaban, ay, el huevo tiene mucho colesterol, no es bueno consumir huevo, y de pronto a los 3 años, no, el huevo más bien es súper bueno, es nutritivo, tiene vitamina A. Entonces, Claro, ¿te acuerdas de la leche Pil? Los 3 vasos de leche al día. exactamente, o sea, todos Ahora, hemos crecido con sí, eso, ¿no? exacto. Hasta yo mismo, cuando era más joven, veía esa publicidad y hasta la canción se me vino a la mente, lo cantaba y cada vez que veía leche, uy, 1 litro me alcanza para 3 vasos de leche. Pero ahora que lo pienso, literalmente era como obligarnos a tomar 1 litro para que cada día compremos 1 litro de leche y ellos puedan, obviamente en plan económico, ganar más acerca de esa idea que está metiendo a la población general. Mm. Manipulación. Eso también es un tema, digamos, de que en nutrición sabemos muy poco. Em, Hay un documental súper interesante que se llama Forks Over Knives, que lo hacen dos doctores que en su momento ellos también promovían el consumo de leche y promovían mucho el consumo de proteína.
O sea, de pronto era como que consumir proteína era súper bueno, era súper importante, se necesitaba para los huesos, para los músculos, para la salud en general. Y bueno, eso lo seguimos percibiendo. O sea, ahorita todavía hay mucha gente que cree que hay que consumir un montón de proteína cada día porque es muy saludable. Pero lo lindo de este documental es que estos mismos doctores ya súper mayores, o sea, los dos deberían estar jubilados, pero siguen trabajando, Wow. se han dado cuenta de que se han equivocado, de que en realidad el exceso de proteína es súper dañino, es muy acidificante para el cuerpo, aumenta las mutaciones cancerígenas, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer y en realidad las recomendaciones no son tan altas como se las ha hecho parecer. Entonces ahí, bueno, te explica, ese documental está bien enfocado a la salud, ellos trabajan con ciertos pacientes, demostrando cómo a través de la alimentación puedes tú dejar de consumir distintos medicamentos, sobre todo para lo que es diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardiovasculares, aterosclerosis. Entonces, es un documental muy interesante. A mí me gustó mucho, sobre todo, ver a estos doctores que ellos mismos decían, o sea, yo en su época, yo los recomendaba y ahora me doy cuenta de que estaba muy equivocado, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, cada vez hay más información. Yo cuando estudié nutrición, igual, o sea, la leche era algo obligatorio que tenía que estar en la alimentación, era algo muy saludable. Y lo irónico es que, digamos, desde que he salido de la universidad, casi todos mis compañeros de curso han ido dejando la carne, los lácteos. Es una moda también en algunos lugares, pero yo te digo de verdad, en Europa hemos estado yendo cada año y quedándonos varios meses y cada año que voy se está veganizando el mundo, literalmente, ¿no? Con un montón de opciones de leches vegetales, cada vez más opciones, quesos vegetales, proteínas vegetales. O sea, eso ya se sabe. El problema es que hasta que esa información llegue aquí a Bolivia van a pasar unos 5 o 10 años, ¿no? Es cierto. Mira, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y lo que llegaste a ver desde tu perspectiva, lo que hacen, especialmente Dinamarca, ya que es uno de los países mejor catalogados a nivel internacional. Para los que no sepan, está ahorita en el ranking de segundo país con la gente más feliz, aunque no lo crean. Para las personas que nos están escuchando, pueden hacer la pregunta que gusten en la parte de comentarios. Ya en un momento de la entrevista las vamos a responder. Y mira, me gustaría consultarte una cosa, que mira, tú en este momento eres vegana, vegetariana, ¿cuál es la alimentación que tú estás siguiendo actualmente? Mira, yo sigo una alimentación que se llama Whole Foods Plant-Based. Traducido es una dieta a base de plantas, dieta integral a base de plantas. No restringe del todo el tema de los productos animales. Yo he sido vegana súper estricta antes y en realidad, bueno, después me enfermé y qué sé yo, y presión familiar, mis papás me hacían comer pescado y que es muy importante y no sé qué, ¿no? Ujú. Pero más que nada ahí me he dado cuenta del tema social, ¿no? O sea, mi tía siempre era de las que nos cocinaba sacta y timpu y todos los platos bolivianos. Sí. Y la primera vez que fui sin llevarme mi tupper con mi comida y le dije, voy a comer lo que hayas cocinado, porque que lo coma un día, igual lo has cocinado, no me va a matar, casi se pone a llorar. O sea, fue así una alegría tan grande que creo que ahí como que me di cuenta y dije, o sea, ¿por qué al final, o sea, el impacto que realmente tenía las decisiones que yo tenía en cuanto a mi alimentación, ¿no? Que yo no lo veía en su momento. Entonces, creo que desde entonces me he vuelto mucho más flexible. Sin embargo, en mi casa comemos verduras, experimentamos un montón, a veces sale súper rico, a veces no, pero comemos principalmente plantas, o sea, vegetales y bueno, ahí también tal vez reiterar un poco en la diferencia. Yo creo que el veganismo en sí, más que un tema de alimentación, es un tema ideológico, es algo en lo que tú crees, ¿no? Es donde tú crees que el ser humano no tiene que estar por encima de las otras especies con las que cohabitamos este planeta, ¿no? Entonces, es una filosofía de vida que va mucho más allá de la alimentación, en la cual yo creo, admiro mucho a la gente que es realmente así cero cuero, cero, o sea, que realmente lee todo, porque es complicado. Yo cuando he sido estrictamente vegana, mi vida iba en torno a eso y tenía el tiempo de
preparar mis comidas anticipadamente, de tomarme el tiempo de leer todos los ingredientes. En ese entonces viajaba mucho, entonces yo me compraba muchas cosas afuera. Mi maleta siempre era por lo menos la mitad comida, ¿no? Así que Wow. vegetales, suplementos, un montón de cosas. Entonces, sí, también me parece que es bien limitante. Yo trabajo como asesora, digamos, en nutrición y conozco mucha gente igual que, bueno, presenta desde anemias o problemas de salud, debilidad, cansancio, porque simplemente deja la carne o deja los alimentos animales, pero no reestructura su alimentación. No compensa. Sí, pero más que compensar es reestructurar tu manera de, o sea, es cómo nos han educado, cambiar ese chip, ¿no? Porque nos han educado a que tu comida es la porción de carne o de proteína o lo que sea, tu carbohidrato, arroz, papa o fideo, no sé, y tu ensalada que normalmente aquí es lechuga, tomate y cebolla, ¿no? Entonces, Cierto. creo que hay que cambiar ese chip. O sea, yo por temas prácticos igual no es que cocino todos los días, pero cocino, no sé, platos diferentes. O sea, un plato puede ser hacer, no sé, zapallos al horno, hacer un guiso, aparte ensaladas. Para mí, ensalada de lechuga me parece súper aburrido, a menos que tenga 10 otros ingredientes encima. Entonces, o ensaladas calientes, ¿no? Que la gente no lo tome en cuenta, puede ser quinoa, zucchini salteados, champiñones. Entonces, creo que hay que cambiar el switch de cómo tendría que estar armado tu plato primero, ¿no? Y, y bueno, en base a eso cambiar la alimentación. Ahora, yo hoy en día en realidad la alimentación que sigo ha sido muy inspirada en todo lo que he estudiado para el tratamiento del lupus y es con batidos verdes en las mañanas que creo que han hecho la diferencia. O sea, yo cuando me he enfermado yo era vegana. Ujú. No me he enfermado por eso, porque algo autoinmune tengo desde niña y bueno, asma y distintas cosas que han venido, o sea, ido y venido con el tiempo, ¿no? Sí, Pero en ese entiendo. entonces yo me enfermé por estrés. Y a pesar de ser vegana, yo, o sea, no comía para nada bien. Comía mucha harina refinada, mucho pan blanco, mucho alimento procesado, porque, digamos, las Oreo, por ejemplo, son veganas, pero son llenas de transgénicos, de azúcar, de químicos. Para que una galleta te dure 2 años o 3 años en tu alacena, Wow. tiene No que estar. sabía que eran veganas, pero sí, tienes razón, tienen mucho de eso. Sí, entonces creo que más bien el cambio que yo he hecho era más o es más en consumir cosas naturales. Esta dieta que se llama Whole Foods Plant-Based está muy enfocada en cosas integrales. Es limitar mucho el consumo de aceites, por ejemplo, azúcares refinadas, harinas refinadas. Entonces se trata de consumirlo, mientras más tú puedas prepararlo en casa y comprarte solamente la fruta o la verdura entera, mejor, o el grano Oh. entero. Eh, Y bueno, ahorita me vas a disculpar por esto, pero se me vino a la mente. Yo, por si acaso, por ejemplo, yo soy papá, tengo una hijita y desde cierta perspectiva para mí es muy fácil a veces darle cierto tipo de comidas que otras, porque tú sabes, los niños a veces son un cacho caprichosos y no quieren comer porque no es rico, o quieren comer eso porque les gusta o porque no les gusta. ¿Cómo se les puede introducir este tipo de alimentación a los niños? ¿Hay algún método o alguna recomendación que puedes hacernos? yo creo que la recomendación más grande es hacerla participar en el proceso de preparar la comida. Oh. Cuando un niño participa, cosas simples, o sea, no la vas a poner a picar cebolla, digamos, ¿no? Porque va a llorar y le va, o sea, se corta, no sé. Pero el hecho de hacer que un niño participe y genere una relación con el alimento, que no sea solo te lo comes porque te lo comes y listo, digamos, normalmente abre, digamos, la aceptabilidad del niño al alimento. Yo lo he visto, yo, bueno, hice una pasantía en realidad es una empresa en Dinamarca que hace delivery de alimentos orgánicos. Y ellos tenían un proyecto educativo paralelo que se ha hecho bastante grande, ha tenido apoyo de la municipalidad en Copenhague y ya lo han replicado como en 15 o 20 lugares más. Pero bueno, el enfoque de este proyecto era que los niños, como parte de la currícula escolar, visitaban unos huertos, que en realidad era un campo grande,
y lo visitaban 8 veces al año. Entonces, las primeras veces les explicaban el ecosistema, la importancia de los gusanitos, la importancia de las tijeretas, de todo lo que está debajo de la tierra, que hace huequitos y permite que el agua entre. Entonces, genera todo un ecosistema, ¿no? Y las siguientes visitas ya se enfocaban en que ellos tengan su propia huertita, su propio compost, que cultiven sus propios alimentos. Y las últimas visitas se enfocaban en que ellos con sus alimentos cocinen y sin ninguna tecnología. O sea, ellos tenían que hacer la fogata, picar sus propios alimentos, cocinaban curry, salteados de verduras. O sea, yo la primera vez además estaba con un miedo a que alguno de los niños se corte porque no es que tienes 5 niños, ¿no? O sea, tienes 40 niños en un jardín y son 3 profesores y hay cuchillos y hay un montón de cosas así que se pueden lastimar. Pero es muy interesante cómo cambia la actitud del niño cuando tú le das esa responsabilidad. Y hasta, o sea, a mí me interesaba mucho como que observarlos, ¿no? De lejos y ver cómo iban probando y decían, no, le falta un poquito de sal a esto, no, le falta ver algo más, a ver, probaremos con esto, ¿no? Entonces, de pronto, como que surge totalmente eh, otro rol, ¿no? Del niño. Y es bien interesante, yo creo que eso es muy importante para su desarrollo y se ven mucho más abiertos a probar la comida, sin duda. Sí, por lo que comentas, mira, por ejemplo, yo ahorita recordando un momento en el que yo estaba cocinando para mi hijita y digamos, yo le puse a hacer las arvejitas, ella lo quitaba y lo jugaba mientras obviamente lo quitaba, hasta que terminé de hacer la comidita, le serví y lo impresionante era que comía las arvejas, algo que no comía antes de eso, así que muchas gracias por ese consejo, estoy seguro que a mí y las personas que están escuchando nos puede ayudar. Y bueno, ahora pasando a posiblemente el último tema, porque ya estamos en horita y bueno, eso, cuéntanos cómo es la perspectiva de vida acerca de los alimentos allá en Dinamarca. Bueno, allá la cultura es muy distinta y la mentalidad es bien distinta. Entonces, si bien hay un cambio a nivel cultural muy grande, como te mencionaba, del veganismo, en general de comer, digamos, más saludable, ¿sí? La ecología ya es súper fuerte, tiene supermercados enteros donde todo es orgánico, incluyendo desodorantes, eh, polvo para lavar ropa, digamos, ¿no? Detergente, todo, absolutamente todo es orgánico. Entonces hay un boom muy fuerte allá en ese sentido, hay mucha conciencia y hasta, bueno, entrando igual a esto de los niños, o sea, ya cuando Marco fue conmigo me decía sorprendido, ¿no? O sea, cómo los niños comen pepino como snack y pepino y pimentón, digamos. Ese es el snack de que le das a media mañana y Wow, tal vez unas manzanas y pan negro, es pan súper integral con granos integrales y demás, pero eso lo comen, o sea, no hay eso de, ay, a mí no me gusta esto. Aquí en Bolivia es muy distinto, o sea, aquí hay mucho de fritura, sobre el todo, pique macho de la escuela, sí, exacto. la salchipapa, el sándwich de jamón y queso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es bien distinto a nivel cultural, pero eso es también, otra vez, es el chip, es cómo nos hemos criado y cómo vamos a igual criar a nuestros hijos como nos han criado, ¿no? A menos que generemos conciencia. Y, Exacto. y bueno, allá Dinamarca tiene un enfoque muy importante en temas de medio ambiente. No solamente, o sea, ya ponte ahorita se están prácticamente prohibiendo todos bueno, allá el invierno es duro, para mencionarlo primero, ¿no? Entonces, allá muchos de los mecanismos de calefacción son a base de aceite, de petróleo, ¿no? Y ya los están prohibiendo, por ejemplo. Entonces, están viendo mecanismos más sostenibles. La energía eólica está en todo el mar, puedes ver ahí em, las turbinas. Entonces, es un país donde hay mucha conciencia. Sin embargo, sigue siendo algo, digamos, más reservado para la gente de clase más alta. Ahora, también allá la diferencia no es como aquí, ¿no? La brecha no es para nada igual que aquí. Sí, Em, o sea, para empezar es un país, bueno, es democracia, digamos, ¿no? Pero tú pagas la mitad de tu sueldo en impuestos y participas también mucho más en toda la parte de política, ¿no? De las decisiones políticas. Ahora, a pesar de todo eso, y bueno, allá, o sea, en temas de ecología, entrando un poquito igual en eso,
Tienen una visión de ser un país 100% orgánico y no utilizar ningún tipo de pesticida químico. Sí utilizan pesticidas naturales. Y la regulación allá para la certificación orgánica, por ejemplo, es súper cara, es difícil de conseguir. Si tú, por ejemplo, tu cultivo lo quieres certificar orgánico, bueno, van a venir y van a controlar que a 10 kilómetros a la redonda no haya ningún cultivo que utilice pesticidas porque saben que se contamina el aire y el agua y por lo tanto tu producto no va a ser orgánico. Y hay un montón de regulaciones bastante estrictas en ese sentido. Pero, sin embargo, es uno de los países más productores de carne de cerdo. Es más, se dice que hay más cerdos que personas en Dinamarca, ¿no? Sí, también he leído eso. Sí. Y claro, siendo realistas, esos cerdos consumen soya transgénica, que ellos importan, tal vez de Bolivia, tal vez de Brasil. Entonces, hay todavía, o sea, a pesar de que hay muchos avances en la mentalidad, hay una doble moral hasta cierto punto, ¿me entiendes? Donde sí, no queremos cultivar esto en nuestro territorio, pero si los sudamericanos lo quieren hacer y nos van a vender el producto ya cultivado que les vamos a dar a los animales, no importa, digamos. Claro, es que ciertas sociedades, o la mayoría, generalmente solo se preocupan en las personas que viven en su sociedad, sea de cualquier país, no hay excepciones. Y más que entenderse, bueno, sí se entiende, es por mera lógica, pero el punto es de que estos avances, ¿cómo lo podría explicar? Estos pasos a una mejor sociedad. Oye, ahorita está en la punta de mi lengua. Dame un segundito. Innovación, no. A ver, ¿cuál era la palabra? Ah, bueno, la cosa es que quieren mejorar y lo están haciendo. Ese es el punto. Me vas a disculpar, me he cortado un segundo. Tienen toda la Pero predisposición, ¿no? Pero exacto. Lo bueno es eso, de que tiene una planificación a largo plazo. Por ejemplo, una noticia bastante interesante para ti, para personas que nos están escuchando, es que, por ejemplo, en Rusia tienen bueno, se puede decir que es un proyecto que personas nacidas desde el 2014 o tras del 2014 no van a poder fumar cigarrillos aunque sean adultos, el cual la intención de ese proyecto, que aún no lo han aprobado, pero que está en proceso, es el de poder hacer que la generación siguiente ya no tenga contacto con cierto tipo de, bueno, en este caso, droga, entre comillas, que pueda llegar a tener consecuencias a largo plazo. Obviamente no se les puede quitar esta costumbre a personas que ya son adultas, que ya probaron, pero cuando no se les expone a cierto tipo de productos a las generaciones más jóvenes o a la nueva generación, se puede llegar a erradicar cierto tipo de costumbres. Y posiblemente es lo que está haciendo Dinamarca con este tipo de reglas, de regulaciones que están haciendo conforme a cierto tipo de productos y demás, especialmente con los transgénicos, y más aún si quieren catalogar cierto tipo de cultivos como aptos de productos naturales o que llevan transgénicos. No sé si me dejo entender. sí, o sea, ya, yo por ejemplo, cuando les comentaba a mis amigos de allá lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Les decía, estoy aquí peleando porque quieren introducir nuevos transgénicos y me decían así, ¿pero qué? O sea, aquí están prohibiendo todo eso y ya no se usa. ¿Por qué van a querer meter esas cosas allá, digamos, ¿no? O sea, como que no les entraba realmente en la cabeza que había un país que quería y que estaba peleando para introducir transgénicos, ¿no? ¿Y qué opinaban? No, o sea, de verdad era así como que, pero están locos, o sea, por qué quieren envenenarse y matar, destruir su país, básicamente, ¿no? Voluntariamente. Ya, Entonces, sí, o sea, allá, digamos, se puede decir que los cambios yo creo que van a ir mejorando de generación en generación. Creo que el caso de Dinamarca también es un caso bastante distinto al resto de Europa. Dinamarca es, dentro de todo, un país fundado en digamos, políticas socialistas, no como las de aquí, que son sí. pseudo socialistas, pero no clasifican a los discapacitados, ¿no? Entonces, de socialistas no tienen realmente nada. Pero allá sí, o sea, ya si tú, digamos, quieres dejar de fumar, tú hablas con tu doctor y tu doctor te deriva a un
un curso, básicamente. Eso es como un centro de apoyo tipo Alcohólicos Anónimos. Te financian hasta cierto punto los chicles de nicotina, los parches de nicotina. Entonces, el gobierno está bastante involucrado en ayudarte, si tú lo quieres, digamos, en ayudarte a mejorar tu salud, ¿no? Claro, perdón por interrumpirte. Yo tengo un amigo que vive acá en Bolivia, que es justamente de Dinamarca, nacido allá, y Ya, me contó muchas de las cosas que tú me estás comentando, el cual, la verdad, cuando él me hablaba y me comentaba cierto tipo de cosas que hacen en ese país, a mí como boliviano me sorprendían, porque la verdad, o sea, como son realidades diferentes, las costumbres y actividades que pueden hacer en otro país pueden llegar a ser sorprendentes para la contraparte. Pero hubo algo bastante interesante que me comentó y que posiblemente sea un cachito polémico poder mencionarlo, pero este tipo de apoyo que también hace el gobierno, bueno, él me comentó, allá también en Dinamarca, por mala suerte, también hay muchas personas que consumen cierto tipo de drogas, como en este caso la heroína. Y existen estos centros de apoyo para que puedan, obviamente, dejar de consumir, pero también existen otros centros donde te dan ese producto para que tú lo puedas consumir y no tengas cierto tipo de problemas como ¿cómo se dice cuando dejas de consumir un la producto? abstinencia. Exacto. Hasta incluso en ese sentido llegan a preocuparse de sus ciudadanos. ¿Eso es cierto? Sí, a ver, dame un segundo que voy a conectar mi compu, que me estoy quedando sin batería. Dame un segundo y te respondo. Claro, no te preocupes. Y bueno, después de que me respondas esto, vamos a responder una pregunta de una de nuestras espectadoras, que es Melanie Navia, ¿ok? Ay, perdón, no te he escuchado. No te preocupes. Después de que me respondas esta pequeña parte, vamos a responder una pregunta de una de nuestras espectadoras, que es Melanie Navia, ¿ok? Ay, ya, perfecto. Mira, sí, es verdad que eso sucede. En realidad bueno, hay un sector donde se junta más que nada la gente que consume heroína, ¿no? Y la evaluación que ha hecho el gobierno es que es un tipo de adicción que no tiene cura. Entonces, para el gobierno es más barato proveerles una dosis diaria que tener que lidiar con el crimen, porque es gente que es tan adicta que puede hasta matar por dinero para comprar droga, ¿no? Entonces, claro, es una evaluación que han hecho y han dicho, bueno, como gobierno al final nos es más barato y el impacto social es menor si nosotros simplemente les proveemos con una dosis diaria, ¿no? Y sí, hay lugares, o sea, es igual un poco denso, ¿no? Esas zonas, porque hay mucha gente que obviamente es adicta. Pero yo creo que sí ha generado total, o sea, si no fuera así, el impacto sería muy distinto, ¿no? Claro, o sea, o sea, hicieron un equilibrio y vieron cuál era la mejor opción. Y en ese caso optaron por esa y gracias a eso, Dinamarca es uno de los países más seguros, excepto si tienes una bicicleta. Ahí ya fuiste. Si tienes una bonita bicicleta y la dejas en la calle. Sí, no, eso es, o sea, hay gente que roba bicicletas por Sí. soncear, digamos, sí, sí. Bueno, ahora volviendo al tema del podcast, más bien, gracias por esa pequeña aclaración. La pregunta de Melanie Navia es, ¿qué piensas sobre la amenaza del maíz transgénico en Bolivia? ¿Qué pros y qué contras trajo a lo largo de estos años? Bueno, el maíz transgénico se ha aprobado recién ahora, ¿no? Entonces es algo que recién vamos a ver el verdadero impacto de aquí a unos años. Pros, en principio te venden el cuento de que vas a aumentar la productividad, de que es más simple, de que es más fácil. Yo creo que al final el único pro real, porque eso de que te abarata los costos no está muy comprobado, al contrario. El único pro real sería que vas a bajar tu mano de obra, o sea que necesitas menos gente trabajando de la que necesitabas antes. En lo que son los contras, específicamente del maíz, estaríamos hablando de que estamos poniendo en riesgo todas las semillas y las variedades de maíz que tenemos aquí, porque se van a mutar con el maíz transgénico que van a importar. Em, y bueno, a largo plazo, digamos, va a afectar el ADN al final de estas variedades que tenemos de maíz, ¿no? Por otro lado, si estamos hablando de justamente transgénicos a base de glifosato, de Roundup, o sea, que van a usar ese combo, ¿no? Los contras son súper fuertes, o sea, tu terreno, si tú eres agricultor, digamos,
no lo vas a ver ahorita, pero de aquí a 5 años va a bajar tu productividad, a menos que uses transgénicos, ¿no? Si quieres volver a utilizar semillas convencionales, ya no van a crecer de la misma manera porque vas a ver afectado la fertilidad del suelo, ¿no? Y obviamente todo el impacto a nivel de salud, o sea, el impacto más grande que está ya súper comprobado y no hay forma de negarlo, es el desarrollo de linfomas tipo no Hodgkin, que es un tipo de cáncer del sistema linfático que no tiene cura. O sea, tal vez de los cánceres de los más agresivos, ¿no? Porque afecta justamente el sistema linfático, es un sistema que se encarga de depurar nuestro organismo. Entonces, se sabe que estos pesticidas afectan directamente a nuestro sistema linfático, ¿no? Y bueno, más allá, todos digamos, impactos a nivel de salud que no están 100% comprobados porque hay una cantidad de estudios que lo ponen en duda, en realidad, a pesar de que hay muchos otros que demuestran su impacto. Si bien el maíz en sí tal vez no sea tan grave, si introducen el trigo, yo creo que ahí sí va a ser mucho más fuerte. Me preocupa también que han aprobado ya el trigo transgénico en Argentina, porque gran parte del trigo que consumimos aquí en Bolivia viene de Argentina. Entonces vamos a ir consumiendo muchos más transgénicos en nuestra marraqueta, aparte de que tiene bromuro y tiene, bueno, en sí, otros elementos que no son muy saludables. Pero sí, creo que a largo plazo va a ser el impacto más fuerte, ¿no? Y no solamente en Bolivia, sino en la región, porque una frontera no limita el cauce del agua y no limita los vientos. Entonces, creo que como continente vamos a ir pagando las consecuencias en los próximos años. Vaya, sabes, da un poco de miedo a veces escuchar todo esto que comentas, porque, digamos, ahorita las consecuencias no las vamos a vivir. Posiblemente podamos experimentar alguna que otra cosa, pero de aquí en los próximos años llega a ser bastante complicado lo que nos podría llegar a esperar si continuamos por este camino. ¿Tú tienes, no lo sé, alguna esperanza de qué es lo que pueda cambiar a lo largo de los años? Yo tengo la esperanza de que la gente tome más conciencia y yo creo que al final, digamos, si nadie consume este tipo de alimentos, no va a haber un negocio en ellos. Pero eso también implica que estemos dispuestos a veces a gastar un poco más. Y te doy el ejemplo, digamos, bueno, establecí contacto con unos productores de trigo orgánico en la zona de Chuquisaca y Potosí. Y ellos nos decían, digamos, o sea, nuestro trigo cuesta más que el trigo transgénico o el trigo que traen de Argentina, pero por eso los molinos, no hay ningún molino que nos quiere comprar este trigo. Entonces, al final es un mercado que se está muriendo porque no hay una cadena de valor al final, ¿no? Y toda una estructura, un sistema que apoye este tipo de productos. Y lo mismo pasa con muchos productores orgánicos, donde hasta que no haya una certificación, digamos, por parte del gobierno y que la gente vea, ya no importa que cueste un boliviano más, pero por lo menos sé que estoy apoyando a un productor que se tomó el trabajo de fumigar, por ejemplo, no sé, con cosas naturales. Por ejemplo, si hay pulgones con jabón, con tabaco, entonces, estás valorando esa mano de obra en vez de pagarle a alguien que ha fumigado con una avioneta, ¿entiendes? Y creo que hasta que no haya ese tipo de información, que tiene que ser el gobierno al final, es muy difícil hacerlo de manera independiente. Cierto. Uno puede sí tratar de buscar productos orgánicos, pero implica también un poco de esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, yo igual me he lanzado en un emprendimiento hace 3 meses para hacer más accesible este tipo de alimentos y ayudar también a sortear, a hacer esa conexión, ese enlace entre el productor que no sabe a quién venderle y el consumidor que sí quiere mejorar un poco y apoyar a ciertos agricultores en vez de apoyar a las grandes empresas, ¿no? ¿Podrías Eh, darnos más detalle de eso, por favor? Porque yo creo que a muchos nos puede llegar a interesar eso. Sí, bueno, en realidad es un proyecto bastante ambicioso. Ahorita estamos en la primera fase, que es la de una tienda virtual. Estamos en La Paz y en Santa Cruz. La tienda se llama Ideal Bolivia y lo pueden encontrar así tal cual, Ideal Bolivia en Instagram y en Facebook.
Y la página web se llama www.alimentacionideal.com, así de seguidito. Ahorita estamos trabajando en La Paz y en Santa Cruz con el delivery gratuito en las zonas, digamos, urbanas. Y estamos tratando de justamente enfocarnos en facilitar una alimentación más consciente, más saludable. Aquí en La Paz hemos abierto hace poco, el 1 de diciembre en realidad, un espacio físico en la zona de San Miguel. Y bueno, en realidad esperamos ya para enero del próximo año empezar con la segunda fase del proyecto, que ya está más enfocada a alimentos preelaborados, donde tú puedas comprar tu paquete para 3 días y que cada comida no te demore más de 10-15 minutos en preparar. Sin embargo, creemos que es bien importante esos 10-15 minutos de generar una conexión. O sea, así ya venga todo picado y prehecho, el hecho de que tú tengas que ponerlo al sartén, calentarlo, sazonarlo, te genera una relación, o sea, a nivel incluso mental, aumenta la saciedad, aumenta la producción de enzimas digestivas. Es súper interesante todo el tema de la nutrición en ese aspecto. Entonces, bueno, estamos elaborando ahí todo un proyecto para hacerlo más accesible para la gente, ¿no? Y bueno, a largo plazo esperamos, igual tenemos un tercer proyecto que lo estamos haciendo de a poquito ahora, que es una fundación. En este momento estamos más enfocados en ayudar, digamos, a personas de bajos recursos con donaciones de alimentos, ahora por Navidad con donaciones de regalos, de ropa, lo que la gente quiera donar, obviamente en buen estado. Trabajamos también con el acopio de coladrillos. Si no saben lo que es, son botellas plásticas llenas de plástico, que lo apretas bien para que sea como un ladrillo, ¿no? Y eso se emplea en distintos proyectos, desde aulas que han hecho en Achocaya, casas para perros. Ahora están haciendo un proyecto donde está dividido, digamos, cada parte del proyecto o subparte del proyecto está enfocada en ayudar a una familia a construir una casa. Y todo a base de plástico y el aislamiento a base de cartón reciclado. Entonces, yo creo que hay muchas maneras en que podemos aportar nuestro granito de arena. Mientras más seamos, más fuerte va a ser esto y quizás llamemos más la atención también del gobierno para que se pongan las pilas. Y bueno, eso sería más o menos el proyecto. Y bueno, esperamos a largo plazo hacer algo como lo que yo había comentado en Dinamarca, ¿no? Con huertos escolares y que los niños inculcarles desde pequeños en realidad esa conexión con la tierra. Yo creo que es lo que más nos está afectando como especie, es que nos hemos desconectado de nuestro origen. Wow, qué increíble. Sabes, yo creo que este tipo de proyectos, especialmente el que tú ya iniciaste, va a tener un muy buen éxito, pero no ahora, pero con el esfuerzo que están dando. Mientras estabas hablando acerca de Ideal Bolivia, estaba viendo un poquito el Instagram y también la página web y es bastante interesante todo lo que estoy viendo. Para los que nos están escuchando y nos van a escuchar, voy a dejar en la descripción los links de su Instagram y de la página principal para que puedan estar hojeándolo, ¿ok? Y bueno, más bien, creo que por el momento ya cubrimos todo, ¿no? O hay algo más que quisieras adicionar, Camila, antes de terminar nuestro podcast? Yo quisiera más que nada invitar, incentivar a la gente a tomarse esos 2 segundos de pensar qué está consumiendo antes de consumirlo. No comprar impulsivamente, sino tomarse esos 2 segundos en el supermercado, decir, a ver, voy a leer la etiqueta. Para empezar, ¿dónde está hecho esto? Yo creo que ahorita, con toda la crisis global que hay por la pandemia, es súper importante consumir productos bolivianos. Sí. Entonces, leer, ¿no? Está hecho en Brasil, está hecho, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que en el supermercado la leche de coco de Tailandia es más barata es más, no hay leche de coco enlatada boliviana, digamos, ¿no? Entonces, tenemos cocos aquí. ¿Por qué no podemos incentivar una industria nacional, industrializar ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos una así enorme variedad de granos, de frutos, de vegetales que no se utilizan, es más, se están volviendo obsoletos, ¿no? O sea, la cañagua, yo me acuerdo de niña, se consumía en todo lado, ahora se ha reemplazado por la Coca-Cola, ¿no? Wow. Entonces, creo que eso, o sea, como que tomar un poco de conciencia sobre a quién estamos apoyando con el dinero que estamos pagando. Y Mm, si es una multinacional, tal vez pensárselo 2 veces y decir, bueno, tal vez hoy puedo tomar algo nacional y después
mañana y ojalá ese mañana siga siendo mañana y no llegue nunca y el hoy sea el más importante, ¿no? Consumiendo ¿Sabes? cosas locales. Es totalmente cierto. Yo voy a adicionar algo a lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, yo antes tomaba bastante Coca-Cola, pero ahora ya no lo hago porque personalmente sentía que cada vez que tomaba Coca-Cola tenía demasiada sed. Después empecé a consumir más agua, en este caso agua vital, y era mucho mejor porque podía estar más tiempo sin consumir ningún líquido. Y después, bueno, dejé de tomar el agua vital y empecé a tomar agua del Inca, el cual, a opinión personal, es el agua embotellada más rica de nuestro país y vale la pena y sabe casi igual que el agua vital y muy aparte de consumir algo nuestro, también algo que es, entre comillas, más nutritivo porque es agua. ¿Qué mejor que el agua se puede consumir? Así que tienes toda la razón. Yo creo que, espero que las personas que nos estén escuchando, que nos van a escuchar en Spotify, iTunes o las demás plataformas donde aparece el podcast, puedan seguir el consejo de Camila. Más bien, Camila, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Para mí fue un placer poder tener esta charla contigo y especialmente que nos hayas facilitado toda esta información, que a opinión personal es muy valiosa y especialmente para las personas que están buscando tal vez este tipo de respuestas a las preguntas que, seamos sinceros, tal vez les da flojera investigar. Pero por suerte existe este espacio y personas como vos que están dispuestas a poder dar esta información para que les podamos incentivar a que investiguen y sepan un poco más. Gracias a ti, Ariel. Y bueno, a las personas igual que les interese, no sé, mejorar un poco su estilo de vida y no saben cómo hacerlo, yo trabajo también con asesoramiento. Em, si bien ahorita la verdad tengo tantos proyectos que no me da el tiempo, pero siempre me voy a hacer tiempo para ayudar a la gente de la manera que pueda, ¿no? Entonces, bueno, los que quieran ahí me escriben y en lo que pueda ayudarles siempre les voy a ayudar. Wow, mira, antes de irnos, algo muy bonito. Pablo Ortega Moya. Felicitaciones, Camila. Muy interesante la entrevista. Saludos desde Chile. Wow. Saludos. Qué bonito. Muchas gracias, Pablo. Gracias, sí. Vale, Camila. Entonces, espérame tras bambalinas, por favor, mientras me despido de nuestro público y ya estaremos hablando pronto. Espero tenerte muy pronto otra vez en el podcast. Gracias y gracias por la invitación, Ariel. Claro que sí. Saludos Hasta a pronto. todos. Chao, chao. Bueno, fue Camila, la verdad, y creo que a pesar de todo, siempre lo digo, fue un podcast bastante interesante, muy educativo, especialmente la información que nos facilitó y brindó, porque seamos sinceros, muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo. Lo que comentó, por ejemplo, es totalmente cierto sobre que vamos al supermercado, compramos un producto, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué es lo que tiene exactamente. Y creo que sí hay que tomarnos ese pequeño tiempo para poder leer y saber de dónde viene, qué contiene y ver si es nuestro, si es bueno para nosotros. Obviamente eso implica un poco de esfuerzo, un poco de tiempo, pero creo que lo vale, lo vale. Así que eso, yo espero tener muy pronto a Camila de nuevo en otro capítulo, tal vez un poco más adelante, tal vez se presente un tema seguramente interesante que ella domina, especialmente con la parte de la alimentación y posiblemente retomemos el tema de los transgénicos porque es un tema bastante grande, abarca mucho y yo creo que aún hay mucho por hablar y por conocer. Así que más bien adelantarles, mañana vamos a un pequeño especial donde hablaremos acerca de un proyecto que desde cierta perspectiva está deforestando la ciudad en la que yo vivo, que es Cochabamba. Vamos a tener dos invitadas que son activistas del medio ambiente, así que va a ser un podcast bastante interesante, pero con el objetivo de poder informar de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las consecuencias que va a tener este tipo de proyecto que desde cierta perspectiva muchos llaman innovación o progreso urbano, pero otros creo que me dejo entender. Así que los espero mañana a la misma hora. Mi nombre es Ariel Arancibia. Muchas gracias por acompañarnos. Espero tenerlos pronto.